Amigos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Cuentas Claras. A través de Dura Streaming nos consigue en YouTube para que vea contenido de economía, finanzas, negocios, cómo está la cosa, cómo está el pulso. Esta es la radiografía económica de Puerto Rico. Hoy quiero que se queden conectados conmigo porque tengo a Antonio Medina. ¿De qué vamos a hablar? Temas actuales. ¿Cómo afecta la economía la invasión a Irán? ¿Cómo eso afecta los intereses? ¿Cómo afecta las inversiones? Quédense conmigo porque también vamos a hablar de su opinión como ex miembro de la Junta de Control Fiscal de cómo está la Yupe, que estuve el sábado por allí y lo que vi no me gustó. Así que quédense con nosotros. Amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente, apoyando aquí este proyecto que le llevamos con mucho cariño y entusiasmo para que usted se informe de cómo manejar su bolsillo, cómo tomar buenas decisiones, sobre todo decisiones informadas. Hoy yo tengo conmigo a un panelista de Jugando Pelotaduras de la casa. Se ha convertido en amigo de la casa y en amigo personal nuestro. Siempre que lo invitamos es porque sabemos que cuenta con la experiencia y cuenta con el conocimiento para poderle hablar a ustedes con información precisa. Hoy les presento nuevamente a Antonio Medina. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Un placer estar aquí siempre. Tú has jugado varias bases. Estuviste como director de Britco, Eso es así. que has estado dentro del gobierno, ¿verdad? Como un secretario en una posición de confianza. Y has estado también, hoy en día eres una persona, un empresario exitoso que tienes tu firma Gracias de consultoría y también estuviste dentro de la Junta de Control Fiscal. La gente te recuerda como ex miembro de la Junta de Control Fiscal, pero tú has hecho, tú tienes, ¿verdad? Holísticamente, has jugado varias bases. Sí, Y bueno, eso yo te estuve da. 20 años en la industria farmacéutica y fui CFO internacional de varias compañías, así que he estado dando vueltas por ahí por los últimos 30 y pico de años. Por eso es que siempre que te traemos tenemos la confianza de que la información que discutimos contigo viene de una buena fuente. Y eso para mí es bien importante y te agradezco que hayas sacado tiempo para estar aquí un ratito con nosotros y compartirlo con el público. Así que quería hablar contigo. Yo estuve viendo ayer básicamente cómo el mercado, cada vez que hay una invasión, ¿verdad? Usted comúnmente en la calle escucha que cuando hay una guerra, pues las inclinaciones del país invasor típicamente es que quiere hacer billetes. ¿Verdad? Y no siempre es así, pero sí ciertamente lo que sí sabemos, ¿verdad? Porque en este caso entendemos que pues, se está trabajando con un régimen que hay en Irán y Estados Unidos quiere pues, ayudar a ese país a tener democracia. Pero fuera de eso, en la parte económica, que es la que nosotros queremos profundizar, el mercado básicamente se abre, hay muchas opciones, muchas oportunidades, y yo quiero ver cómo tú lo has visto ayer para hoy. Pues mira, empecemos por dónde está el mercado. Realmente ha sido resiliente a estos choques geopolíticos, ¿verdad? Esta invasión, o vamos a llamarlo guerra, que está formándose en el este medio, pero aunque ha habido una reacción, quizás ha bajado aproximadamente quizás 1%, sí ha habido una reducción. Hay una preocupación de posible recesión, hay una preocupación de que si este conflicto se extiende por mucho tiempo, puede causar disloques a nivel global en términos de las cadenas de suplido, los costos de energía, los costos de petróleo. Pero por el otro lado, hay unos sectores que se benefician. Todas las acciones que tienen que ver con, ¿verdad? Milicia, aeroespacial, todo lo que tiene que ver con lo que le llaman los safe havens, como oro, otros minerales. Petróleo. El petróleo está subiendo. El petróleo está subiendo y hay un issue aquí entonces también el petróleo de supply and demand, lo que llaman, ¿verdad? Esa fórmula. Mientras el estrecho del Golfo Pérsico esté cerrado, y lo cerraron ayer, aproximadamente 20% del suplido del mundo de petróleo y de gas natural pasa por ahí, parado por completo. Uh-huh. Por lo tanto, la reacción del mercado es que el petróleo, el gas natural y todos los derivados van a subir de precio. Si eso se mantiene debajo de $100 el barril, pues básicamente es el mundo donde estamos viviendo. Hay un poco de volatilidad, puede que haya un aumento en costo, pero se puede manejar. Donde se pone esto peligroso es que si a largo plazo Irán, vamos a decir Estados Unidos, no puede entrar y tomar control
de las fuerzas militares de Irán, y Irán mantiene control de la entrada del Golfo Pérsico, básicamente a las malas, que es a la fuerza. Si cualquier barco pasa por ahí, lo van a torpedear. Por lo tanto, tenemos una situación donde si el petróleo sube a 130, 140 dólares el barril, ahí realmente pudiéramos estar mirando una recesión a nivel global. Así que la palabra del día es volatilidad, donde quizás hay mucha incertidumbre de qué puede estar en el pasado. Los mercados están reaccionando a esa incertidumbre. Cosas como los T-bills, los treasuries, cosas como el oro están subiendo de precio porque hay gente que se está moviendo, se llama flight to safety. Pero por el otro lado, pues tenemos muchas otras acciones en el mercado que están bajando de precio. Antonio, haciendo un resumen de lo que acabas de comentar, lo que son los T-bills, aquí lo hemos tocado antes porque la gente piensa que cuando Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal, dice que los intereses bajan, pues los intereses hipotecarios bajan también, porque la gente está bien pendiente a cuánto va a pagar cuando va a comprar una casa, que es importante, ¿verdad? Una de las adquisiciones que más costo tiene. Y los T-bills cuando suben, pues los intereses hipotecarios van a aumentar. Cuando la Reserva Federal baja los intereses, pues los préstamos de consumo bajan. Obviamente, toda la economía ahora hay que volverla a revisar. Esto acaba de comenzar también. O sea, esto comenzó el sábado. Esto hay que darle tiempo también a que vaya desarrollándose y ver cómo Estados Unidos va manteniendo el control o el pace para saber más o menos, tener unos pronósticos, unas proyecciones claras de cómo va a quedar los mercados. Pero ciertamente ahora mismo está como cuando usted pone a hervir agua. Está obviamente en ese proceso de calentarse, a ver hasta dónde va a llegar y cómo eso se va a comportar. Ciertamente hay una oportunidad de inversión. Los que nos están viendo que invierten en la bolsa, estas acciones que bajan, es un momento bueno para comprar, adquirir esas acciones, porque típicamente en estos momentos se hace un bajón, pero cuando usted invierte y compra barato, cuando eso rebota, pues entonces es donde usted tiene su ganancia y puede seguir invirtiendo. Antonio, bueno, te voy a comentar, eso es especulativo. Y voy a usar una expresión, hay que tener el estómago para hay hacerlo. Hay que aguantar, ¿verdad? Y tener capital para eso porque vas a perder y vas a ganar. Claro, si tienes capital, puedes tomar una decisión. O lo pones en cosas que son seguras a largo plazo, como los treasury bills, como el oro y otros metales. O te vas y dices, bueno, yo voy a especular. Yo creo que la guerra, basado en lo que ha dicho el presidente, va a ser una guerra corta. El presidente ha dicho que son 3 a 4 semanas. Claramente tuvieron la habilidad de entrar y quitarle la cabeza al gobierno iraní en básicamente un día. Sí, eso fue una cirugía, eso fue quirúrgico. Y si vemos la experiencia en Venezuela, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasó recientemente en Venezuela. El gobierno americano logró entrar, tomar control del país, ¿verdad? Maduro se lo llevaron arrestado y el gobierno americano logró negociar con la vicepresidenta de Maduro y cambiar la dinámica de ese país que estaba trabajando en contra de los Estados Unidos a estar trabajando a favor de los Estados Unidos. Si se logra eso en Irán y se logra rápido, los mercados definitivamente van a subir. Pero, como hablamos ahorita, si se convierte en algo que es largo plazo, que pues, Estados Unidos no puede tomar control y estamos meses en esta disyuntiva, puede ser altamente peligroso y crear una recesión a nivel global. Antonio, gracias por el comentario porque lo vamos a definir bien. No te vayas, porque ahora vamos a una pausa, regresamos para explicarle cómo usted puede especular y también usted tiene que ver su perfil como inversionista, qué riesgo usted está de acuerdo a tomar. Así que no se vayan, quédense con nosotros, volvemos por más.
Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Sigo con Antonio Medina, una conversación bien interesante. Tome nota. Estábamos hablando de cómo las guerras, ¿verdad? Y estos conflictos bélicos implican en el bolsillo de nosotros. Estábamos hablando, le dimos un ejemplo y Antonio hizo una muy buena explicación. Estábamos hablando de las acciones, el mercado de valores de Estados Unidos, donde, ¿verdad? De muchas inversiones que usted puede hacer, como en bienes raíces, anualidades, CDs, IRAs y también la bolsa de valores, parte de un buen portfolio de diversificación. Ahora bien, recuerde que cuando usted hace una compra de acciones, como yo explico ahorita, que ahora muchas de ellas hacen cambios, tienen ajustes, algunas bajan, otras suben, usted está especulando. Básicamente es una apuesta lo que está haciendo. Usted tiene que tener el capital y sobre todo reconocer cuál es el riesgo que usted puede y su bolsillo tolerar. Si usted quiere algo bien seguro, tiene que comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, tiene que comprar Ginnie Maes, tiene que comprar propiedades real estate, usted tiene que hacer anualidades indexadas, ¿verdad? Productos que son mucho más seguros o garantizados, ¿verdad? Si usted tiene un poquito más de capital y usted está dispuesto a ganar y a perder, la bolsa es excelente. Y la bolsa de valores también es un dinero que usted cuando lo invierte debe estar en un periodo amplio de usted no tocar ese dinero, porque típicamente a los 10, 15 años que usted ve unos resultados óptimos, porque si usted ve las líneas de inversión y cuando va históricamente, son muchos más los años que gana que pierde. Pero ciertamente, si usted ve el statement mes a mes, va a ver uno sube y baja, y ahí es donde usted antes de invertir se tiene que asesorar con sus banqueros de inversiones y saber cuál es la tolerancia que usted tiene a riesgo. Saliendo de ese tema, yo quiero llevarlo ya a la parte de acá local. Yo hablaba con Antonio que ya la gasolina subió. El conflicto fue el sábado. Hoy es jueves. Todavía el petróleo que salió de Irán o del Medio Oriente, de hecho hay 200 barcos detenidos allí que no han podido pasar por Hormuz porque está, ¿verdad?, con una amenaza de ataque del gobierno iraní, que el que pase por allí pues lo van a atacar, y hay 200 barcos ahí. Eso va a crear, sí, un desfase en la entrega, en la logística de distribución de todos los goods que pasan por ahí, sobre todo que el 20%, como mencionaste ahorita, del petróleo y gas licuado del mundo pasa por ahí. Así que eso va a traer un efecto, pero ya yo vi expresiones en los medios que ya la gasolina ha estado subiendo. Entonces tú me estabas comentando, porque ciertamente pues probablemente veamos, y ahí que quiero tu opinión, la factura de la luz nos va a llegar un poco más cara, obviamente los comerciantes van a pagar más luz, así que los precios van a subir de los artículos. Si hay un desfase en la línea de suplido, pues también eso afecta a los precios. Y entonces la gasolina que está allá todavía no llegó acá con el precio más alto, pero ya aquí me la subieron. Entonces me estabas hablando que... Pues mira, le voy a dar crédito a la exsecretaria de DACO, ¿verdad? Valerie dio una explicación muy buena en Jugando Pelota Dura recientemente, donde la gasolinera donde nosotros compramos gasolina tiene que comprar la gasolina que tú estás echando en tu carro, ¿verdad? El detallista, quizás 2 o 3 días antes de que tú se la eches. En una gasolinera donde hay mucho volumen, va a ser quizás un día sí, un día no. Y al momento en que ese detallista paga por ese cargamento de gasolina, se le aplica el spot price. Y el spot price es lo que sube y baja en el mercado. Por lo tanto, si hay un ataque en Irán el sábado pasado y el spot price subió 10-15%, que es más o menos lo que subió, ese aumento se ve automáticamente en la gasolinera. No tanto en la luz eléctrica. En la luz eléctrica tarda un poco más porque tienen las reservas de petróleo, ¿verdad?, de que las tiene PREPA, pero eventualmente quizás en la factura del próximo mes vamos a ver un aumento en la energía por el cargo a combustible. Ahora, ¿qué pasa? Si eso continúa subiendo, si no se controla ese conflicto bélico y sigue subiendo ese precio del petróleo, en Puerto Rico tenemos un riesgo grandísimo a la economía porque nuestra energía ya de por sí es sumamente costosa. Por lo tanto, cualquier aumento en el costo de combustible o en el ajuste de combustible en nuestra cuenta de la luz eléctrica va a ser un aumento en nuestras casas y va a ser un ataque a nuestro bolsillo. Le sumas a eso que va a costar más echarle gasolina al carro, que toda la cadena de suplido pudiese afectarse porque los costos de transportación suben, Claro. porque los materiales, de los raw materials, ¿verdad?, las materias primas para manufacturar suben. Eso es lo que eventualmente causa una recesión. Por eso yo creo que todos debemos de esperar
que, ¿verdad?, el gobierno americano pueda tomar control de la situación en Irán y que esto no se convierta en un conflicto bélico a largo plazo. Eso esperamos porque tampoco queremos que haya más vidas de civiles, soldados y niños, mujeres en este tipo de conflictos que típicamente son los más afectados y queremos que obviamente se establezca la paz lo antes posible. Antonio, eso que mencionaste está perfecto para que la gente se vaya preparando, vaya planificando. Esto no es cuestión de crear una crisis o un pánico, es cuestión de usted tener la alerta y irse preparando para los posibles cambios en precios que vaya a recibir en las diferentes facturas, porque es así. O sea, cuando a un suplidor le aumenta el costo, le va a aumentar el costo al consumidor. Y es que hay una realidad, nosotros vivimos en en un una realidad, mundo que correcto, está interconectado a nivel global. Quizás aunque yo esté en mi casa, no vea las noticias, no me preocupe mucho por lo que está pasando, esos impactos a nivel global, el precio del petróleo, el costo de energía, el costo de las cadenas de suplido me afectan directamente porque yo voy al supermercado, yo le echo gasolina al carro y en mi casa pues yo necesito usar energía eléctrica claro, para el día a día. Por lo tanto, todos estos impactos tienen una repercusión a nivel local y personal. Antonio, totalmente de acuerdo contigo. Otro tema, y es una espinita que la tengo profundamente en la piel, hermano. Pasé por la Yubi el sábado de una actividad que había. A mí me rompe el corazón. Y mano, te tengo que decir que el corazón se me estrujó como un papel de aluminio, literalmente. La grama sin cortar, una de las piscinas cerradas, la otra piscina olímpica en malas condiciones, edificio de pedagogía natural, todo eso, la grama sin cortar. Cuando entré por la entrada de la Barbosa, porque la al frente de la Ponce la tienen más o menos maquillada, pero la parte de atrás por la Barbosa, cuando entras por allí, la residencia, todo, o sea, la Yupi no parece una universidad. O sea, no parece la universidad donde yo me preparé para ser un profesional. Mano, y escuché en los medios, esto trascendió en los medios, que la presidenta mencionó que tenía los fondos para esas reparaciones y para esas mejoras, pero no vemos en ejecución. Vemos que el gobierno tiene 10,000 millones de pesos en Hacienda en reserva. Tú que estuviste en la Junta, ¿qué pudiese hacer la Junta como un ente que controla el presupuesto y las finanzas del país para decirle, oye, atiende este tema o te libero este presupuesto? O simplemente escuché, y no sé si es correcto, también trascendió que el dinero que se quería repartir como el crédito contributivo era un excedente de recaudos, pero también hay otra información de que hay un 5% menos en recaudos. O sea, ¿dónde estamos con esto, mano? Porque la Yupi es un ejemplo, por Antonio, y sabemos que el sistema de retiro, ya lo hemos mencionado, que está flaco, a punto de colapso. Las calles es barata, yo he roto como 4 gomas recientemente. Los postes de noche apagados. Las carreteras no le pueden pasar ni una maquinita de presión a las vallas, están asquerosas. Entonces, los parques, usted va a los parques, yo tengo a mi nena en una liga de soccer, voy a los parques de la ciudad de 5 estrellas, ciudades turísticas en Carolina, y los parques dan pena, mano. Mira, yo quiero separar los temas. Número uno, con respecto a la reforma contributiva, mi opinión es que nosotros necesitamos a gritos una reforma contributiva comprensiva. Yo creo que es momento en que la Junta de Supervisión Fiscal, que ya yo no soy parte, pero exhorto a Robert Mojica y a los miembros que están en la Junta a que tomen este tema, trabajen con el gobierno y desarrollen una propuesta que quizás no la hagan en 2 o 3 semanas, pero que la hagan con tiempo e implementen una reforma que cambie la forma en que las contribuciones se llevan a cabo en Puerto Rico, porque sabemos que el sistema que tenemos ahora mismo no funciona. Es extremadamente costoso, es extremadamente complicado. Los que somos dueños de negocios sabemos cuántas horas tenemos que gastar y cuánto dinero tenemos que pagar. ¿Y cuánto nos cuesta la contabilidad y cuánto nos cuestan los estados financieros auditados? Es que hay que estar todo el tiempo encima de esto, pues entonces si caes fuera de compliance es otro problema y te cuesta más. Y te cuesta más. Pero la realidad es que esto no se resuelve con un reintegro especial. Y yo sé que la gobernadora quiere hacer eso porque, ¿verdad?, es políticamente simpático mandar un chequecito. Yo también quiero un cheque que el gobierno me lo envíe y me dé un reintegro. Pero si miramos el sistema completo, realmente lo que hace falta es que se cambie el sistema contributivo a uno que sea más eficiente para que cree crecimiento económico. Por el otro lado, sabemos que Puerto Rico, el dinero no sobra. O sea, que a mí me sorprende cuando sobran de repente 200 o 300 millones de pesos, que rápido los queremos gastar en una
medida que es políticamente simpática. Es popular, pero nosotros vamos al centro trauma, por ejemplo. Hacer las cosas que hay que hacer. Nosotros tenemos que mirar nuestro país y cuáles son las prioridades reales. O sea, sabemos, por ejemplo, que tenemos un cliff de Medicare del año que viene, que es un hueco de billones de dólares. Entonces, si yo estuviera a cargo del sistema, mirándolo de una forma responsable, y tengo una reserva de 200, 300, 500 millones de dólares, y sé que tengo una posible reducción de billones de dólares en Medicare y Medicaid de aquí a año y medio, y estoy mirando una recesión que, aunque todavía es potencial, porque todavía no se ha medido como que estamos en una recesión, pero hay unos vientos recesionarios que son bien fuertes. Sí, señor. Tenemos una guerra que estamos hablando, un bloqueo del Golfo Pérsico, tenemos potencialmente un aumento en intereses resultantes de eso, aumento en inflación. Yo creo que lo responsable es asegurarnos que tenemos la liquidez en el gobierno y asegurar que esos fondos los guardamos para una emergencia. Una emergencia no es solamente un huracán, pero si de repente tenemos un aumento de 2 veces el costo del petróleo. El petróleo estaba esta semana antes de la guerra quizás como en 70, 75 dólares el barril. Y si tenemos petróleo a 120, 130 dólares el barril, es importante, yo creo, como país que nosotros tengamos la liquidez para poder manejar esos cantazos que tenemos a nivel global y logremos tener un mejor, ¿verdad? La liquidez del país, la protejamos. Un presupuesto inteligentemente un presupuesto que sea más eficiente para el puertorriqueño. Claro. La Yupi, y me tengo que ir, pero la Yupi, mano, o sea, ya sabemos cómo está. Están los fondos. FEMA tiene 1.200 millones, hermano. ¿Qué pasa ahí? Yo luché cuando estaba en la Junta, yo voté en contra del plan fiscal y me aseguré y trabajé arduamente para que la Yupi recibiera los fondos que necesitaba. Y ustedes no están escuchando de la Yupi que no tiene el dinero, que eso era el tema quizás hace 2, 3 años. Pero necesitamos que la administración ejecute, que con el dinero que tiene, con los fondos FEMA que están disponibles, con los fondos CDBG-DR que están disponibles, la universidad transforme la institución y sea más eficiente en el uso de su capital. O sea, que la falta de ejecución, como la vemos en otras agencias, es lo que nos pasa en la vida. Es crítico que tengamos una mejor ejecución y que el dinero llegue a las cosas que tienen que llegar. Señores, yo me tengo que ir, me tengo que despedir porque el tiempo se me acabó. Antonio, te quiero agradecer nuevamente, por eso tengo que seguirte invitando. Me quedé con varias preguntas sobre el tintero. Analice todo lo que escucho aquí, sigue apoyando el proyecto, porque mire lo que estamos trabajando. Estamos trabajando para construir un mejor Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños tenemos que enrollarnos las mangas, ejecutar. Tenemos la bendición de tener fondos federales para arreglar lo que hay que arreglar y aún así no lo hacemos. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuándo nos van a inyectar la voluntad y la disposición, la motivación, el enfoque y la dirección para hacer lo correcto y para hacerlo ya? Esto no puede seguir esperando. Gracias, amigos, nos vemos, cuídense mucho, acuérdense, jueves 5:55 a través de Dura Streaming, cuídense mucho, amigos, pasen un buen fin de semana.